una relación con Gustavo Adolfo Infante. Ajá, sí. Que dice Mayela que tengo una relación yo con ella, que soy su amante. Que Mayela supuestamente traía un amorío y pues todo apuntaba que era Gustavo Adolfo. Yo tengo 24 años con una pareja que es mi esposa. Cuando el periodista se convierte en protagonista, el silencio pesa más que cualquier titular. Gustavo Adolfo Infante, conocido por exponer secretos ajenos, hoy enfrenta el suyo. Una infidelidad que ya no puede negar. Gustavo Adolfo Infante tenía una relación con Mayela de meses. Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán y figura mediática por derecho propio, rompió el silencio y lo hizo con una frase que lo cambia todo. Pasó lo que tenía que pasar. Saliendo con Gustavo, ¿no? Es que Gustavo le marcaba a diario. Mayela atravesaba un momento emocionalmente devastador. La prueba de ADN de su hijo Apolo reveló que no era nieto de Silvia Pinal. Los medios la seguían por todos lados. Las redes la juzgaban y su círculo se desmoronaba. Gustavo le marcó y Mayela le dijo que estaba con una amiga. Entonces ya me invitaron a un departamento. En ese contexto, Gustavo apareció, no como periodista, sino como un refugio. Ella lo describe como alguien que la cobijó, que la escuchó y que terminó siendo más que un confidente. Los encuentros entre ellos no fueron casuales. Soy testigo, pasaba por ella, le marcaba a diario. Y aunque todo ocurrió en secreto, Mayela asegura que hay pruebas, mensajes, recuerdos y un teléfono descompuesto que guarda más de lo que Gustavo quisiera admitir. Ahí a su departamento, que no se haga de hombre, porque yo lo vi. Lo más impactante no es el romance, es el contraste. Mientras Gustavo celebraba públicamente 25 años de matrimonio con Verónica Cuevas, su esposa, Mayela ya sabía que no era la única y decidió hablar. Sí, en todos lados habían estado diciendo que iba a salir algo, que iba a salir algo, que iba a salir esto, que iba a salir el otro. Ya no tengo nada que ocultar, dijo, y con eso desató una tormenta. La imagen del periodista serio, del hombre que cuestiona a otros, se resquebraja, porque ahora es él quien debe responder. Ahorita no tengo ya nada que esconder, pues sí, no es mentira, ¿no? ¿Fue una relación consensuada entre adultos vulnerables o una traición que se escondía detrás del prestigio? Mayela no se muestra como una afectada. Dice que fue una mujer adulta tomando decisiones en un momento difícil. Hice una relación con Gustavo Adolfo Infante. Ajá, sí. Pero también admite que no estaba completamente consciente de lo que vivía. Gustavo, por ahora, guarda silencio. No ha negado ni confirmado, pero el eco de las palabras de Mayela ya está en todos lados. Que hay unos audios de Gustavo y que no sé qué, que se van a filtrar y que van a salir. ¿Pero tú qué piensas? ¿Piensas que Gustavo Adolfo Infante, ahora que quedó expuesto, perderá su reputación? Te leo en los comentarios.